Desde que la humanidad tuvo que recurrir al comercio, siempre ha habido acuerdos económicos de las partes implicadas para negociar unos intereses mutuos. Cualquier tipo de imposición en la negociación se convierte en un chantaje o coacción. El TTIP es un acuerdo entre las empresas de diferentes naciones, entre ellas España. Sus normas están en un proceso de ser aprobadas, normas que estarán por encima de las leyes soberanas de los países implicados. Una estrategia que, más que comercializar con productos, se nos está imponiendo a escondida la ideología neoliberal, que sin utilizar ni una sola arma es un auténtico golpe de Estado. En el nombre del comercio no vale todo, y menos aniquilar la soberanía de un pueblo. El TTIP es simple y llanamente la dictadura de las grandes corporaciones. Bienvenidos a Campo Abierto. Hace ya unos años que la Unión Europea, a través de la Comisión Europea, está negociando con los Estados Unidos el llamado TTIP, algo así como Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión, un acuerdo con repercusiones enormes en nuestros derechos y en nuestra soberanía. Pero a pesar de ese enorme impacto en nuestras vidas, este y otros acuerdos se están negociando de forma secreta y oscura, sin que puedan acceder a participar en ellos ni nuestros representantes ni la ciudadanía. ¿Y cómo impactará este tratado en nuestras vidas? Pues en ámbitos tan importantes como nuestra salud pública, nuestros derechos laborales, el medio ambiente o nuestros servicios públicos. Sus defensores dicen que dará más riqueza y más empleo a las zonas afectadas. Pero la forma antidemocrática de su negociación y que sea liderada por lobbies y grandes corporaciones nos da derecho a desconfiar, sobre todo porque quienes lo negocian tienen como único objetivo ganar dinero. Y para ello necesitan una ciudadanía consumidora dentro de un mercado regido por los principios neoliberales. Además del TTIP, se están negociando otros acuerdos como el TISA sobre el comercio de servicios y el CETA entre la Unión Europea y Canadá, y ellos incluirán los llamados ISDS, unos tribunales privados de arbitraje que estarían por encima del derecho de los Estados. Estos tratados y, sobre todo, sus posibles consecuencias queremos tratarlo aquí, en Campo Abierto. Buenas noches. Hoy trataremos el tema con unos invitados que tenemos aquí presentes. Tenemos a Arcadio Riveras, profesor de la UAB. Buenas noches. Buenas noches. Lucía Bárcena, activista de la campaña No al TTIP. Buenas noches. Carmen González, miembro de Marea Blanca. Buenas noches. Y Ceci Cutillas, de la Plataforma por la Auditoría Ciudadana de la Deuda. Buenas noches. Bueno, empezaremos con una pregunta muy directa y es cómo nos van a afectar a los ciudadanos estos acuerdos que ha mencionado la compañera. Yo quisiera, antes de entrar en la afectación, en ver los orígenes de este TTIP, porque la verdad es que a mí me gusta situarlos al fin de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando empieza a emerger un único vencedor, que se llama Estados Unidos, los demás eran falsos vencedores, y que empieza a imponer su ley a través de la creación de organismos internacionales que marcan mucho la vida comercial, la vida financiera, la vida política del futuro. Al fin y al cabo, yo diría que el TTIP es un peldaño más de algo que empezó en su momento ya con el Fondo Monetario Internacional, pero fundamentalmente con lo que se quería llamar Organización Internacional de Comercio y que frustradamente se llamó GATT, que además era una trampa, porque GATT significa Acuerdo General sobre Tarifas y Comercio, cuando tendría que haber sido una organización que no se pudo constituir porque quería entrar a la Unión Soviética y no dejaban entrar. Y a partir de ahí empezó una enorme trampa que se ha ido imponiendo a lo largo del tiempo. ¿Con qué? Con una rebaja extraordinaria de aduanas que ha realizado el GATT a lo largo de esa historia, y cuando esta rebaja terminó, como que ya no se podía prácticamente dejar los aranceles casi a cero que ya estaban, entonces se buscó otros elementos como el comercio de servicios o como la libre imposición de inversiones para canalizar los intereses de las compañías hacia otro punto. Yo creo que este es un poco el recorrido histórico que no debemos olvidar. Siempre es interesante. Lucía. Bueno, me parece una pregunta muy importante y muy pertinente, porque precisamente el TTIP es una pieza más en este puzzle o en este gran rompecabezas que explicaba Arcadi, ¿no? Dentro de un sistema que es el sistema neoliberal, que cada vez está cogiendo además, parece que más poder, ¿no?
Por coger un ejemplo muy sencillo de cómo podríamos entender cómo impactaría esto a la ciudadanía, nos podemos poner en el papel de los consumidores. Todos somos consumidores, consumidoras de alimentación, por ejemplo, cuando vamos a hacer la compra, pues a todas nos gusta tener la información de dónde vienen estos alimentos, nos gusta saber que cuando compramos un determinado producto que tiene una etiqueta de, por ejemplo, de denominación de origen, nos gusta saber que eso significa que viene de una granja determinada, que ha sido producido de una manera y que eso significa calidad, ¿no? Nos gusta también que existan regulaciones, que confiamos en que están regulando a favor también precisamente de la salud o de que los alimentos no tengan ciertos transgénicos que están prohibidos ahora mismo en la Unión Europea, ¿no? También nos importa, por ejemplo, la protección animal, ¿no? O sea, como que no se explote de la manera que se está explotando. Y precisamente el TTIP va a atacar todas estas áreas dentro de algo tan sencillo como puede ser nuestra vida como consumidor diario en un supermercado, ¿no? Las garantías que tenemos hasta ahora. La verdad es que es un ataque directo, no solo a la democracia o a la soberanía, sino directamente, es una excusa, Arcadio lo ha introducido y ella también ha hecho referencia, directamente se trata de quitar todo el marco normativo que hay en la Unión Europea, de tal manera que las grandes corporaciones puedan campar a sus anchas, no tengan demasiadas normativas que de alguna manera puedan mermar sus beneficios. ¿Y cómo lo va a vivir el ciudadano? Bueno, pues eso, como un golpe de Estado. O sea, realmente se van a encontrar en una situación donde, si hasta ahora hemos estado creando una normativa o un marco legal que amparaba o que nos daba cierta protección, hay un principio, por ejemplo, que a mí me asusta mucho, que es perder el principio de precaución que siempre se ha tenido en Europa, que llega o sea, que vamos a tener un ciudadano europeo que va a tener que estar lidiando siempre con las organizaciones de consumo, porque nos vamos a encontrar con productos que sin ser testados, sin tener, pues los vamos a tener que utilizar o que probar con las consecuencias que tengan, y que luego tendremos que ser nosotros los que llevemos a los tribunales a las corporaciones, porque eso no nos ha ido bien. No es manera de... O sea, es el gran miedo. Al ciudadano le va a afectar en su cotidianidad más absoluta. Todo, desde alimentos, salud, todo tipo de servicios. Va a ser un tema que realmente lo vamos a vivir con un gran impacto. Sergi. Pues yo destacaría que, como ha dicho Arcadi, que esto es un paso en el proyecto de globalización y de amalgamación del capital a nivel norteatlántico. En estos momentos estamos viviendo una crisis del capitalismo en el que el capitalismo está tocado. A principios de 2016 estamos viendo cómo los mercados financieros sufren. Tenemos al Deutsche Bank, que es el gran símbolo de las finanzas europeas, en situación precaria y diría que hasta peligrosa. Y un proyecto tal como el TTIP, el TISA o el CETA son proyectos que deben permitir conseguir un espacio para ampliar esa expansión que permita sostener las tasas de beneficios y que de alguna forma evite que el colapso del capitalismo, de alguna forma. Es permitir que haya más espacio para la explotación, y eso significa hacer que los derechos laborales se deroguen, los derechos democráticos y las atribuciones de los estados sean casi eliminadas. Y obviamente esto pasa también pues, por reducir los estándares de calidad, por reducir los controles de salud, etcétera, que permitirá un abaratamiento de los costes, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es un intento más de salvar al capitalismo y de conseguir esas economías de escala que cuando el campo se queda pequeño se quieren conseguir con un nivel amplio, igual que se ha hecho pues también con la Unión Europea y diferentes proyectos supranacionales que vamos viendo, ¿no? Se nos ha explicado poco sobre el TTIP de los medios de comunicación, pero algunos hablan de que tiene cosas positivas para nosotros, como el pleno empleo, vamos a tener acceso a muchos más bienes. ¿Qué aspectos positivos, si hay alguno, le veis vosotros al TTIP? Si alguien le da algún sentido, porque claro, si te silencias. Iba a decir preocupante. que yo no le encuentro ninguno, no sé si los compañeros. Pero sí que, o sea, podemos
precisamente rescatar esos mensajes que pretenden dar como positivos y también ver por qué nosotros no lo vemos como ni positivo ni como nada que se pueda usar como evidencia, ¿no? El caso es que precisamente esos informes que se han usado para justificar que se va a crear empleo se han basado también en modelos hipotéticos de un mercado perfecto donde no se valora qué pasa con el paro o con la destrucción de ciertos sectores del mercado que va a haber y que la propia Comisión Europea reconoce, como la metalurgia, la agricultura, la construcción, las telecomunicaciones. Sí que va a haber sectores que van a perder mucho y en estos modelos que utilizan nunca se prevén qué va a pasar con esta reestructuración, ¿no? Sin embargo, hay muchos otros informes, hay algún informe que sí que ha sido más independiente y precisamente son estos informes independientes que además han venido de universidades con mucho prestigio, que se han usado en informes también como de Naciones Unidas, del UNCTAD, precisamente prevén todo lo contrario, una destrucción de empleo enorme, 600.000 empleos se prevé que se van a destruir. Y esto, pues estamos hablando de eso, ¿no? Como esa también por parte de la Comisión Europea como intento de mitificar que los beneficios van a ser reales sin ni siquiera aportar una evidencia clara de ello, ¿no? Y esto nos preocupa. De todas formas tenemos ejemplos ya, quiero decir, ya hay tratados. El NAFTA ha hecho auténticos estragos en México, en Texas. Quiero decir, la destrucción de empleo es evidente, los problemas que han habido. Aquí ya empezamos a ver claramente los efectos de, pues eso, transgénicos. No ha sido nada beneficioso para el ciudadano. O sea, vayamos al ciudadano y pensemos siempre en él. No han sido beneficiosos para el ciudadano. Ellos pueden repetir sus mantras de se creará empleo, habrá riqueza, beneficio, bla, bla. Habrá beneficio donde lo haya. Bueno, se ha dicho, y con bastante razón, que el TTIP es una OTAN de carácter económico. Lo que están intentando es agrupar las fuerzas potentes de este capitalismo neoliberal en Estados Unidos y en Europa para hacer adelante un crecimiento que les va a favorecer a ellos. Pero favorecer a ellos significa a la clase privilegiada, porque incluso admitiendo que una de las cosas positivas fuera el crecimiento, la pregunta es ya de carácter ambiental. ¿Y qué crecimiento necesitamos? Y este crecimiento es sostenible o no es sostenible, lo podemos mantener o no. Y a partir de ahí nos damos cuenta que esto es todo una falacia. Del principio al final, es una absoluta falacia. Quizá tenga una justificación política con el enfrentamiento comercial frente a China, porque les da mucho miedo a China y entonces plantean la posibilidad de una fuerte potencia, entre comillas, occidental, adversaria de China, pero pienso que esto es una verdadera estupidez. De manera que no hay ninguna justificación que lo podamos dar por buena. No, porque realmente eso parece ser que es lo que nos venden, que con China los países emergentes intentan combatir esos bajos salarios y demás, pero aquí lo que parece que están pretendiendo es que esos bajos salarios y que hay en China se trasladen a los países europeos, que bajen los salarios y además les den la garantía, creo yo, de esa falta de riesgo en las inversiones, porque en los países emergentes pueden tener problema de que cuando haya problemas de inestabilidad política y demás, esas inversiones las pierdan. Sin embargo, aquí en Europa, como tenemos más estabilidad, en principio, pues esas inversiones las tienen garantizadas. Entonces, no sé yo si eso es una explicación o es una excusa, lo que está diciendo es una excusa más bien frente a los países emergentes, más que una explicación. Y realmente para los ciudadanos, tanto como consumidores como trabajadores, vamos a salir perdiendo, ¿no? Es que no se ve ninguna ventaja que pueda tener esos acuerdos, más que para que ganen unas multinacionales y no sé. Pero ¿cómo puede ser que nosotros no estemos dándonos cuenta de esta situación? Porque no está pensado para que nos beneficie. Y la prueba de esto es que las negociaciones son secretas, ¿no? Yo supongo que planteándonoslo desde el punto de vista que vivimos en una democracia y de alguna forma desde este punto de la retórica y la legitimación de este sistema, podríamos pensar que esto es una contradicción, pero en realidad es muy coherente con lo que es el capitalismo. Es un sistema de clases que para funcionar necesita de la explotación de la mayoría. Entonces, cuando la explotación no es suficiente para mantener al sistema en pie, hay que aumentar la explotación, hay que intensificar esta explotación y eso se
puedes hacer solamente quitando derechos y aumentando el paro, etcétera, lo que hace de alguna forma que aumente el nivel de miedo y el límite en el que nosotros estamos dispuestos a trabajar y a mantenernos activos en este sistema. En este caso, obviamente, China no es una democracia, es un sistema donde la explotación es muy, muy intensa, y un poco desde que ya no vivimos con esta alternativa al sistema capitalista, pues el capitalismo pues se ha quitado la careta y está de alguna forma desbocado. Sí. Otro de los aspectos que nos hablan es de la armonización normativa, ¿no? Que alguien tiene que armonizarse con el otro, entendemos siempre que es a la baja. Pero ¿en qué momento, o sea, en el supuesto que esto se apruebe, la legislación de los países queda anulada? ¿No puede modificarla a posteriori? ¿Cómo afecta a la legislación de cada país? Mejor comenta tú porque explicas muy bien cómo funcionan los tribunales de... Exacto. Vale, ok. Sí, antes de ir al tema de los tribunales de arbitraje, o sea, creo que es interesante también saber que el tratado se está viendo como un acuerdo vivo. O sea, es decir, que una vez firmado, aún así se pueden seguir revisando las regulaciones, ¿no? en los países y con la Unión Europea. O sea, no una vez cerrado el texto, lo que esté puesto ahí, además, se puede seguir modificando, ¿no? Y se puede seguir modificando con un órgano consultivo, que sería el órgano de cooperación reguladora, que ya está en marcha, ¿no? O sea, es decir, esto es un órgano que de alguna manera está permitiendo que los lobbies y las grandes corporaciones estén sentados en las mismas mesas que los legisladores. O sea, es decir, que están co-legislando las normativas europeas, y aquí es cuando llaman de la armonización, ¿no? Que muchas veces nos dicen que están viendo, bueno, que la armonización podría ser algo positivo, volviendo al tema de algo positivo, si fuese para elevar las regulaciones en el otro sitio, pero ya hemos visto que precisamente esa armonización se está dando hacia la baja, porque eso es lo que interesa, ¿no? A lo que le interesa a Estados Unidos, bueno, no solo a Estados Unidos, a las grandes corporaciones, lo que les interesa es eliminar esas barreras regulatorias que para nosotros son derechos, ¿no? Lo que hemos dicho al principio, que nos protegían en temas ambientales o laborales, para ellos son obstáculos al comercio. Entonces ahí está un poco el tema también del vocabulario, ¿no? De lo que para unos suponen unas cosas positivas, bueno, para unos, para el 1% de la riqueza mundial, para el 99% nos parece una amenaza a nuestros derechos, ¿no? Fundamentales. Hay una cosa que me gusta mucho recordar, y es que sobre todo esto va dirigido a ciudadanía y a personas que lo van a sufrir. El TTIP está creado para las grandes corporaciones y para beneficio de muy pocos, mientras que todos los demás lo vamos a vivir como afectados. La pérdida de derechos será tan patente que realmente es normal que se esté negociando de la manera que se está haciendo. Si nos contaran a los ciudadanos abiertamente qué intenciones tienen para con nosotros, evidentemente estaríamos ahora mismo todos en la calle diciendo inviable. Cuando empiezas a leer, aún crees que es imposible que haya un ataque tan directo a la soberanía de los países, a la libertad de los seres humanos, a todo. Entonces, cuando has planteado la pregunta, lo primero que me ha venido a la cabeza es si perderemos capacidad de legislación, lo perderemos todo. En el mismo momento en que una compañía privada y sus beneficios están por encima del bien y del mal, pues a partir de ahí estarán directamente jugando con nuestras vidas. Pongo énfasis en que es un poco triste porque da la sensación de que tienes que generar como una especie de situación de angustia a las personas que te oyen hablar, pero es que un poco sí que hay que generar emergencia. Espabilémonos. Tú que estás en la marea blanca, hay una cosa: si Estados Unidos tiene un sistema de cobertura sanitaria que te lo tienes que pagar tú, y aquí tenemos un sistema público de salud, ¿qué va a pasar? ¿Va a desaparecer el sistema público de salud porque se lo van a cargar? Pues exactamente. El TISA es un tratado
que además se está haciendo, es mundial, quiero decir, no es ya solo un tratado Europa, entran no sé cuántos países ahora mismo, no tengo el dato, pero vamos, que es global. El TISA directamente viene a romper cualquier posibilidad de servicio público. Entonces, además en España, en Italia, en algunos países de Europa tenemos algunos servicios públicos como la sanidad, que son solidarios, que entre todos nos cuidamos y nos pagamos pues, la atención. Cuando un miembro de nuestra sociedad está enfermo, todos los demás nos hacemos cargo de su bienestar. Eso es inviable. Entonces, si pensamos en cómo funciona el sistema sanitario norteamericano, que es el modelo a exportar o a importar, en este caso, pues claro, estamos hablando de mucha muerte, estamos hablando de mucho dolor, de que una familia, un miembro enfermo de una familia hace que todos los miembros tengan que costear el coste de la enfermedad de una sola persona, y eso rompe familias completas, enteras, y evidentemente eso no es... No me parece ingenuo, pero no sería posible al revés, que el sistema público de salud del estado del bienestar que tenemos en Europa se acabara exportando a Estados Unidos, dado que hay algunos... Bueno, se ha intentado, porque creo que Obama ha intentado hacer un sistema universal, pero no ha llegado a conseguirlo. Entonces, me imagino que debe ser una ingenuidad por mi parte, ¿no? Pensar que podría ocurrir. El principio central de este tratado es el acceso a mercados, que es un eufemismo para decir que la filosofía detrás del tratado es siempre a favor del sector privado y de esta explotación. Nunca en el otro sentido. Eso sería, de alguna forma, ir hacia el otro lado, ¿no? Hacia la reducción de la explotación, hacia un sistema más social, más socialista, y precisamente yo creo que hay una urgencia percibida desde las élites de que el sistema tiene problemas de autosostenerse, y a nosotros nos parece que los niveles de explotación son escandalosos, pero si hay este ataque desesperado es porque también se percibe una posibilidad, entiendo yo, de colapso. Entonces también hay una oportunidad de revolución y hay una oportunidad de emancipación, y eso es lo que tenemos que tener claro, ¿no? Y no perder, como decía Carmen, hay una emergencia pero también hay una esperanza, ¿no? Y ahí es donde tenemos que estar atentos, porque estos son señales de debilidad. Cuando uno es tan descarado y tan escandaloso, es que se percibe que hay peligro para sostener al sistema. Sí, yo quisiera responderte un poco a la pregunta diciendo, ¿es posible el fenómeno inverso? Pues sería deseable, pero pensemos que un sistema general de salud para la población americana lo intentó Lyndon Johnson en 1965. Y por tanto hace 51 años que no lo han aceptado las corporaciones americanas. Será muy difícil que ahora, por impulsos de Europa, que no tiene demasiada influencia, las cosas cambiaran. Por tanto, esto me parece que más bien irá en dirección contraria. Pero los propios norteamericanos se han dado cuenta de ello. Recordemos que en 1999, en una ciudad norteamericana que se llama Seattle, ya hubo una gran mayoría de población norteamericana, en su gran parte, que se manifestaba en contra de esta liberalización de servicios, liberalización de comercio, liberalización de inversiones, que pretendía algo de lo cual el TTIP es un epígono, que es la Organización Mundial de Comercio, que era el capitalismo extendido a todos los ámbitos y que en este caso se demuestra en los servicios, se demuestra en las inversiones, se demuestra en el comercio. Pero es necesario que la población se dé cuenta de ello. Y para que no sea un escándalo, como decía Carmen, hemos de mirar quién nos da la información. Y resulta que quien nos da la información son las grandes compañías mediáticas que están al servicio de este capital y que son, con lo cual es toda una especie de amalgama frente al cual es difícil luchar, pero que hay que hacerlo y se puede hacer, y se puede hacer. Sí, o sea, bueno, ya hablamos todos de la pregunta. No, o sea, por rescatar que sería posible si no fuese porque de todas las reuniones 560 han sido con los lobbies, con las grandes industrias, dentro de las cuales están las industrias farmacéuticas, y unas 17 han sido con grupos de la sociedad civil. O sea que claramente cómo se está negociando el tratado ya te está indicando para quién está haciendo este tratado, ¿no? Y bueno, sí, nos gustaría creer que podría ser posible la exportación, pero los hechos y las realidades están señalando hacia otro lugar.
sobre este tema, sobre la soberanía ciudadana. ¿Qué papel tiene el Parlamento Europeo? Parece ser que quien lo está negociando es la Comisión. ¿Qué papel tiene el Parlamento Europeo? ¿Cómo se aprobarán estos acuerdos finalmente? ¿Habrá referéndums en los países? ¿Qué información tenemos al respecto? Si queréis que sea muy sincero, Sí. 2 cuestiones. El Parlamento Europeo es lo que más se parece al pito de un sereno. Ninguna capacidad de influencia. Y la Comisión Europea está compuesta fundamentalmente de delincuentes. Ya está. Esto es, a mi modo de ver, el resumen claro de lo que podríamos decir. Claro, el mayor número de lobbies que hay en Europa están todos concentrados en Bruselas, con lo cual, ¿qué es la Comisión Europea o qué es el Parlamento Europeo? No es nada, entre otras cosas porque no tiene ningún... No se llegó a hacer en fin, cuando deberíamos haber hecho una constitución, etcétera, al final es papel mojado, quiero decir. Y sobre todo lo que funciona es la Comisión, y la Comisión está rodeada de empresas por todas partes. Ya tenemos claro para qué sirve. Todavía me sorprende que tengamos todavía el marco legal que tiene Europa, porque realmente la presión que están recibiendo los políticos en Europa es brutal. Quiero decir, están rodeados de... Insisto, todavía me sorprende el marco legal que Europa tiene. O sea, vale, realmente yo creo que Arkadi lo ha resumido muy bien, pero por ver realmente cómo se está llevando a cabo la negociación, ¿no? Sería la Dirección General de Comercio de la Comisión Europea quienes tienen el mandato de negociar estos tratados, los tratados de comercio. Es verdad que desde esa lógica ya no tiene sentido pues fragmentar, puesto que hay otras direcciones generales como de medio ambiente, de salud, que no están para nada siendo ni siquiera incluidas o se les pregunta su opinión respecto a este tratado, que como hemos visto igualmente afectará al medio ambiente o a la salud, pero aún así se sigue viendo como un mandato únicamente y exclusivo del comercio. Lo está negociando la Dirección General de Comercio. Cuando terminan un texto lo mandan al Consejo Europeo, donde tenemos a nuestros representantes de cada Estado miembro, los jefes de gobierno en este caso, y es ahí donde se vota o no si se sigue adelante con las negociaciones. Después ya pasaría al Parlamento Europeo para preguntar al resto de los europarlamentarios, que efectivamente serían aquellos a quienes hemos votado para que nos representen y puedan tener una voz, para que decidan también o no si se sigue con las negociaciones basado en el texto de la Comisión. Después, bueno, vuelve a la Comisión y se repite hasta que se vea que ya está el texto final y se pase este texto final otra vez por todos los órganos. Pero efectivamente, o sea, lo que es un poco preocupante es que quienes tengan el mandato sean es un órgano que nadie ha votado. O sea, son puestos técnicos, económicos que, bueno, están ahí, pueden estar ahí de por vida. O sea, no es un órgano electo democráticamente, si sirviese de algo en cualquier caso. Pero así es como está la cosa. Y no olvidemos los lobistas que están encima de la Comisión Europea. Claro, 30.000 personas presionando a los funcionarios. Pero los países no pueden, dentro de su soberanía, rechazar ese acuerdo, aunque el Parlamento Europeo lo aceptara. Ahí tiene que ser ratificado por los Estados, o los Estados ya hemos dado porque... No estamos esperando que pasen por los parlamentos nacionales, todavía no está decidido. No, pero algunos países que pueda, como ha ocurrido en algunos acuerdos en que Inglaterra ha rechazado una parte de los acuerdos. De los acuerdos, Francia está diciendo que tiene que pasar por su Parlamento Nacional, se verá, pero yo espero España nocturnidad y no, alevosía. España no, parece que... España no, España... Podrían, en el Consejo se podría, si hubiese suficiente representación o si hubiese suficientes parlamentarios, pero a día de hoy quienes ponen la balanza de un lado a otro es el Grupo Socialista, quienes podrían realmente hacer que se inclinase hacia un lado o hacia el otro la decisión un poco de seguir o no adelante, y ya hemos visto en las últimas votaciones en el Parlamento Europeo que han votado finalmente a favor del acuerdo. Entonces, bueno, ahí estaría la mínima esperanza de que algo sucediese dentro de estos órganos europeos, ¿no? Estas estructuras. Pero a día de hoy no sabemos si se va a tratar de un acuerdo mixto o no, y de ahí depende de que se lleve o no a los parlamentos nacionales. Pero todavía no se ha decidido esto tampoco. Resulta bastante incomprensible, ¿no?, que con el escándalo que representa, que estamos viendo aquí, que sobre todo un partido como el socialista esté dispuesto a votar a favor, ¿no? Conociendo lo que hacen los partidos socialistas de hace años, a mí no me sorprende. La verdad es que son lo uno y lo contrario.
estás viendo como las mociones en las poblaciones, en las ciudades, tienen un discurso y luego en Europa llevan otro. Ya no sabes realmente ni a qué atenerte. Bueno, sí sabes a qué atenerte lo que está ocurriendo en Europa, porque lo que está ocurriendo dentro de nuestras ciudades o en nuestro territorio simplemente es una pose. Donde se toman las decisiones están diciendo sí. Además que la conciencia política de la mayoría de la población está muy cercana a su municipio o a la política estatal, y aún estamos en un momento, creo, de poco conocimiento de la política europea, y ahí hay como vacío y esta confusión en la que aún se mueven cómodamente, ¿no? Haciendo todo lo contrario de lo que luego hacen en casa, ¿no? Sí, igual ya por rescatar otra vez, yo me he quedado con lo positivo, digo, a ver, pues creo que algo positivo podría ser precisamente que este tratado en concreto está permitiendo que se ponga en el centro del debate de algunas personas, de algunos colectivos, el papel de la Unión Europea, el papel del Partido Socialista, la política económica y comercial de la Unión Europea, porque recordamos que esto es un tratado que ahora nos afecta, digamos, a nosotros como Unión Europea, pero la Unión Europea tiene muchísimos otros tratados con otros países en los cuales la Unión Europea ha sido la que ha impuesto ciertas regulaciones o la que se ha aprovechado también de la situación, las corporaciones de origen también, por ejemplo, del Estado español, ¿no? Entonces, creo que sí que eso sí que se puede rescatar como bien que ahora podamos hablar de esto y podamos hablar sobre la globalización, sobre la Organización Mundial de Comercio y todas estas cosas y cómo nos afectan en el día a día, ¿no? Sí, estaba leyendo el otro día un artículo y leí que había una asociación de jueces de Alemania que rechazaba el mecanismo que se ha creado del ISDS, el mecanismo de solución de controversias, que al final ha cambiado el nombre para parecer algo más bonito porque parece algo estético. No es importante que los propios jueces empiecen a rechazar, dado que ese mecanismo a mí se me pone los pelos de punta. Yo que trabajo en el sector, es que se me pone los pelos de punta porque hasta ahora la única garantía que teníamos era de que Europa nos garantizaba una serie de derechos que los tribunales españoles no nos daban porque aquí hay una desregulación absoluta. Y claro, nos vamos a encontrar que aún vamos a tener algo en manos de unos señores que están sometidos a unos intereses y a una ganancia descomunal de dinero que van a decidir el futuro de todos nosotros. Entonces, ¿hay algo que se puede hacer para que, por lo menos, si esos acuerdos se firmen, no se tenga que someter a tribunales de justicia reales que impartan justicia, no que decidan sobre discusiones entre gobiernos y corporaciones? No sé si hay alguna posibilidad, o eso también no, porque claro, si los propios jueces ya empiezan a manifestarse en contra, es una parte importante, creo yo, del rechazo. No sé cómo lo ven. Yo creo que deberíamos hacer conocer a la opinión pública que hay un diferencial de tribunales en Europa, porque a veces sufrimos una confusión entre lo que es el tribunal estrictamente comercial, que es el Tribunal de Luxemburgo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y algo que nos apetece bastante a los europeos, que era el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos de Estrasburgo, pero que no tiene nada que ver, porque pertenece a una organización llamada Consejo de Europa, en el que creo que hay 51 miembros, por tanto muchos más que los 28, y que puede decidir sobre cuestiones que a lo mejor individualmente nos pueden interesar, y que yo todavía le doy una cierta carta de validez, pero de Luxemburgo nada de nada. No sé si veis alguna pero más allá de eso, que evidentemente, o sea, cuando estamos privatizando con el ISDS se está privatizando directamente la justicia. Vas a tener un tribunal pensado para justificar los beneficios de una gran corporación. Mayor aberración a mí no se me ocurre, o sea, desde el punto de vista de la ciudadanía, pues ahora, ¿quién me ampara a mí a partir de ahí? O sea, entonces la pérdida de legislación es evidente, o sea, no va a haber tribunal nacional que pueda enfrentarse a ellos. Es que piensas y dices, no puede ser real, pero está siendo, quiero decir que... Sí, de hecho, la Asociación Alemana de Jueces que se han opuesto contra estos mecanismos de arbitraje de inversores y Estado lo resumían muy bien porque su principal oposición era porque eran ilegales e innecesarios. Y ya está, es que eso es un poco el resumen, o sea, son mecanismos que es que no son necesarios, porque por mucho que los vendan como para proteger al inversor, es como tenemos suficientes pues también tribunales nacionales, locales, domésticos o incluso europeos, si hace falta, que ya protegen a todos por igual. O sea, no hay necesidad de hacer que los inversores tengan un derecho exclusivo, un privilegio exclusivo, para protegerse frente al resto de la ciudadanía.
Entonces me parece que el resumen de la Asociación Alemana de Jueces es clara y sencilla, ¿no? Ilegales e innecesarios. Y hay un aspecto interesante en esto, que es que en esta fusión del capitalismo hay competencia entre los capitales, podríamos decir, insertados en los diferentes estados-nación. Y ahí cada uno intenta que en esta fusión el capital nacional estatal permanezca hegemónico. Y en eso vemos las diferentes posturas respecto a ciertos temas. Por ejemplo, el tema de estos tribunales en Alemania. Los Estados Unidos, por ejemplo, no quiere incluir los servicios financieros en la cooperación regulatoria, en el órgano de cooperación regulatoria, porque quiere tener discrecionalidad para mantener las regulaciones que le convengan, etcétera, etcétera. Porque para cada uno es estratégico mantener poder sobre un campo y el aparato estatal pues sirve para poder mantener todas estas relaciones del capital que hacen que después en esta ampliación del capital, pues su capital tenga ventaja, ¿no? Y eso lo hemos visto, pues lo estamos viendo en la crisis, por ejemplo, de la eurozona, ¿no? Como Alemania tiene una postura y Francia e Italia tienen otra por otro lado, y Estados Unidos está intentando apretar a Alemania pues para que haga esta unión federal, etcétera, etcétera. Y aquí hay intereses. No quiere decir que unos no quieran la integración europea o la integración del capital y los otros sí, sino que cada uno la quiere a su manera y con sus tempos, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo también en este proceso de negociación. O sea, lo único que está frenando el avance del acuerdo, en vez de ser los gobiernos, las contradicciones, los ciudadanos, son las propias empresas que... Las contradicciones del capitalismo, al final. Sí, o sea, al final lo que lleva a las guerras y lo que lleva a las crisis del capitalismo son las luchas intestinas entre también las élites capitalistas que quieren la hegemonía dentro de este sistema. Pero en estas luchas intestinas, por ejemplo, acabamos de decir un caso espectacular, que es el de la Volkswagen. El de la Volkswagen, lo iba a comentar ahora mismo, es brutal. Ha sido presión directamente de Estados Unidos para... Sí. En cambio, la Unión Europea, hoy se ha confirmado, no sé qué artículo, la Comisión Europea tapándolo todo tanto como ha podido, al final ha sido por estas luchas intestinas con los fabricantes europeos y norteamericanos, no le ha aparecido el tema de Volkswagen, es evidente. Por suerte, de vez en cuando hay estas luchas. Sí. Siempre que sirva para que nos aporten información. Igual por un dato, solo por volver con el ISDS, creo que como ciudadanos tenemos derecho también a saber y que se hable de esto, porque España precisamente es el segundo país con más demandas de ISDS conocidas, ¿no? Y es decir, un caso de estos, lo ganes o no lo ganes, el coste inicial de los árbitros, de los costes judiciales, el mínimo son como 8 millones de euros, ¿no? Wow. Solamente entrar en un caso de estos. Luego ya, depende de cuánto se alargue o no se alargue, pues esto sigue chupando y chupando fondos públicos además, porque todo esto viene de los presupuestos públicos, finalmente de nuestros bolsillos también. Pero aquí, realmente, en estas resoluciones, al final, o gana la corporación, o no pierde el gobierno. O gana el gobierno, o gana el Estado. Y además, que son favorables a las corporaciones. Bueno, el Estado siempre pierde, es como principal principio, porque o sea, tu mejor escenario es que puedas salir de esta sin tener que encima pagar, pero ya simplemente el hecho de que unos tribunales, es que ni siquiera tribunales, unos órganos privados puedan demandarte por querer pasar una legislación que tú consideras necesaria o que tus votantes quieren que lo hagas, ya es como una situación de pérdida total para los estados, ¿no? Que hablando de esos costes, también no dejan de ser un negocio, un chollo, por decirlo de alguna manera, para esos tribunales, que es que de alguna manera se manifiestan ya, pues evidentemente van a llevar todo esto a su máxima expresión, porque es que ganan muchísimo dinero con esos procesos. Es que ya, de hecho, ese es el propio negocio, per se. Y boicotear el funcionamiento del gobierno. Imaginemos, por ejemplo, pues un gobierno progresista ahora que entre y quiera cambiar las cosas y tenga que dedicar el 20% de sus energías y de su tiempo a combatir pues diferentes demandas de grandes transnacionales que te pueden poner lo hemos visto con Grecia, lo hemos visto
Incluso los acuerdos, yo he leído que es imposible, incluso hay una cláusula, no sé si es el nombre correcto, trinquete, que no puedes volver a digamos, revertir a lo público, no voy a decir nacionalizar, porque queda a veces mal, pero bueno, revertir a lo público una cuestión privatizada. Por ejemplo, con la gestión del agua, que en Canadá se ve que es privada, pues aquí nos encontraríamos con la aplicación del CETA, que al final estas empresas que ahora mismo se han privatizado, que se les ha dado la gestión del agua, por ejemplo, que han revertido algunos ayuntamientos, esa situación no podría hacerse, porque si se quisiera hacer, porque claro, yo digo, bueno, hay una indemnización que tienes que pagarle, supongo, por la inversión que hayan hecho, pero es que además, aunque pagaras esa indemnización, no sería posible revertirlo, tendrías que ellos se lo quedarían. Es así. Esa sería así. Es que, y de hecho eso es fundamental, porque una de las cosas que como votantes se ha elegido ciertos grupos municipales, por ejemplo, era por estas propuestas precisamente de remunicipalización del agua, de otros servicios, ¿no? También, pero precisamente con el agua. Y claro, o sea, una vez firmados estos tratados, lo que no te dejan es eso, es volver a un nivel anterior de la estado de liberalización que esté ya ese servicio, ¿no? O ese bien. Entonces, claro, esto a nivel de soberanía municipal, por llevarlo a algo muy aterrizado a lo local, bueno, pues es una pérdida total, ¿no? de soberanía a la hora de querer legislar, y esto está previsto. ¿Y qué pasa? Que si no lo cumples, pues ya tienen estos tribunales, como hemos dicho, que se encargarían de poner una demanda al Estado porque tú has querido cambiar una legislación o que has querido remunicipalizar el agua. Esto ha pasado en Argentina y ¿no? Lo hemos visto cuando han intentado en su momento de crisis como congelar las tarifas de acceso al agua, porque era algo que en situación de crisis la gente no podía acceder porque se había privatizado anteriormente. Al querer congelar las tarifas y hacerlo accesible a todo el mundo, Argentina tuvo como 55 demandas en ese año de todas estas regulaciones que intentó hacer para solventar una situación de crisis, y vemos cómo se aprovechan precisamente en estas situaciones de crisis también para demandar a los estados, ¿no? Y tendríamos que decir también que este tratado, por mucho que tenga esta legitimidad artificial del gran poder que tienen, los grandes altavoces que tienen, es ilegal. Podríamos, de alguna forma, desde analizar la jerarquía de las leyes y de las leyes internacionales y de la validez de nuestras constituciones y de la declaración, por ejemplo, de los derechos humanos, veríamos que tienen una jerarquía legal mayor que estos tratados, que son tratados bilaterales o multilaterales con carácter comercial, pero no son de carácter político, social, de alguna forma, que son al final los que determinan nuestros derechos, libertades y al final el pacto social en el que nos relacionamos. ¿Pero podrían llegar a decretarse nulos estos acuerdos finalmente? Es que funcionan en paralelo, o sea, no tendríamos que de alguna forma deslegitimarlos. Obviamente, como el poder del capitalismo tiene secuestrado al aparato político, entonces parece como que tienen mayor jerarquía, pero las otras leyes están, la Declaración de los Derechos Humanos está, los derechos sociales, culturales, económicos y humanos está en nuestras constituciones, el derecho al trabajo está en nuestras constituciones, es reivindicar esto. Por ejemplo, en el caso de Grecia, cuando nosotros, participando en la comisión de la auditoría de la deuda en Grecia, hemos defendido que se daban las condiciones legales para impagar la deuda, y esas condiciones están comprendidas en la legislación internacional, bajo el concepto de estado de necesidad, cuando un estado está en estado de máxima necesidad para su población, tiene el derecho de dejar de pagar la deuda para atender esas necesidades. Eso está comprendido en la legislación internacional y uno podría aplicarlo, y ahí obviamente entraría una batalla política de legitimidad y una batalla legal también, ¿no? Pero al final es una relación de fuerzas, es una batalla de fuerzas, no un tema de legalidad. Y eso conviene tenerlo claro, porque al final no tienen la razón ni tienen la ley de su parte, sino simplemente tienen más poder. Entonces los ciudadanos, ante esta situación, aparte de que ya vemos que los tribunales pues no sabemos si nos pueden defender, como ciudadanos, ¿qué podemos hacer? Porque antes has dicho algo, me parece que como consumidores podríamos organizarnos a través de organización y tal para plantar cara a todos estos, pero claro, como ciudadanos en sí,
¿Cómo nos organizamos? ¿Qué hacemos? Aparte de difundirlo, no sé, es que veo que no llega. O sea, yo soy un ejemplo de que no he sido muy conocedor, hasta que no hemos estado preparando el programa, no he sido muy conocedor de lo que significaba. Y como ya hay muchísimos ciudadanos que les cuesta, ya solamente la sigla ya les cuesta entenderlo. ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos organizarnos? ¿Qué habría que hacer para poder...? No hay muchas soluciones, el activismo exclusivamente. Realmente no tenemos nada de cara. Los medios están comprados, todos los canales de información están viciados. Se trata de salir a la calle, pero esta campaña, con todo el secretismo y con todo lo oculta que se está llevando a cabo, está movilizando a muchísima gente. La campaña No al TTIP ha recogido más de 3 millones de firmas, que eso también ha sido un sarao, porque se han presentado un número de firmas a la Comisión Europea y la Comisión Europea las ha rechazado porque la pregunta no era correcta. Es igual, la ciudadanía ha dicho, la pregunta es la que es y nosotros la seguimos manteniendo y se ha seguido firmando. Y somos muchos los europeos, pero 3 millones y pico de firmas son muchas firmas. Es un hito, o sea, realmente es una buena cifra. Y no queda otra nada más que el activismo, salir a la calle. Pero cuidado que sí le tienen un gran terror a la opinión pública, y si no, no lo estarían haciendo como lo están haciendo, ¿eh? O sea, se han parado tratados. En 1998 se paró el AMI, sí. Quiero decir, se han parado. Si evidentemente se está haciendo eso de forma oculta para que la gente no tenga opinión, pero sí, la opinión pública es muy importante para ellos. Yo, incluso ampliando lo que decía Arcadi, estoy de acuerdo. Las soluciones son fáciles, pero yo añadiría un fenómeno algo desconocido, que se llama desobediencia civil. Hay que intentar desobedecer. Y hay casos pequeños, pero los hay. Recuerdo que hace unos 15 años, quizá menos, 10 años, la Shell quería hundir una plataforma petrolífera frente a las costas del Mar del Norte, porque ya no resultaba útil, ya era obsoleta, y prometía rodearla de petarditos y hundirla. Hasta que Greenpeace organizó una campaña y dijo, esto será una porquería para toda la vida, boicoteen ustedes a la Shell. Y en Alemania, en Holanda, en Bélgica, en Dinamarca se boicoteó la Shell, y al final la Shell desmontó su plataforma. Y que a veces hay cosas, claro, no es lo mismo, pero son pequeñas acciones que Bueno, pues ya para acabar nos gustaría haceros una pregunta un poco que la pregunta en sí daría para todo un debate, ¿no? Pero bueno, nos gustaría ligándolo con todo lo que habéis dicho, cuestionando la soberanía, cuestionando Europa. ¿Merece la pena continuar dentro de Europa? Bueno, continuar. Nos gustaría que todos... En Europa estaremos. En Europa La estaremos más en la la Unión Europea, llamamos Europa como el centro de decisión, ¿no? Mi opinión es que es imposible reformar la Unión Europea o democratizar la Unión Europea con las actuales instituciones. Y entonces tenemos que pensar en una alternativa internacionalista que sea social, que piense en respetar y que los respete estos derechos de los que hablábamos. Este entramado institucional actual no está pensado para respetar los derechos de los pueblos, sino para ampliar esta explotación y ir concentrando el poder en pocas manos. Sí, de hecho yo creo que la pregunta que nos hacíais antes de si se puede o no salir de estos tratados responde mucho a esta pregunta de por poder se puede, pero nuestra dependencia económica y estas grandes estructuras que ahora mismo es la Unión Europea y la Comisión de Comercio y todo esto, precisamente hacen que no sea fácil retirarnos o plantear alternativas a otro tipo de comercio. Entonces, desde ese punto, lo que nos interesa es como empezar de cero, ¿no? O sea, salirnos y decir, vale, esto no ha funcionado, cojamos lo que ha funcionado y veamos cómo desde estructuras más pequeñas, más cercanas, más manejables, más abarcables, podemos empezar a responder realmente a las necesidades de la ciudadanía, ¿no? Pero sí que recalcaría en la solidaridad internacional, que creo que eso es muy importante, sobre todo en este tipo de luchas, que estamos hablando de un fenómeno global que afecta a todo el mundo, ¿no? Y no podemos cerrarnos en este sentido la parte internacional, y justamente el hecho de que estén saliendo y que la campaña sea tan grande y que logremos tantas firmas y que se esté hablando del TTIP y que nos estén pasando
mínimamente algunos textos, aunque son insuficientes, tiene que ver con toda esta presión europea que está habiendo dentro de, hacia la propia Comisión Europea o la Unión, ¿no?, Europea. Entonces, como que hay que diferenciar también esa parte de lo que es la seguridad internacional y la parte más económica y estructural, que está claro que hay que cambiar. Y es que habría que pensar qué es Europa. O sea, si nos vamos a la Europa que se construyó después de una guerra, en el marco de una guerra, o en ese escenario, donde después de la destrucción se quiere reconstruir algo y se hace además en base a, pues, aparecen ideas como bienestar social, derechos sociales, etc. Si nos vamos a esa Europa, hombre, pues es muy probable que todo el mundo quiera estar y que todo el mundo quiera mantener eso. Ahora mismo no tenemos nada, tenemos muchos intereses que nos flotan por encima de Europa, pero que no es Europa, es que estamos hablando de unos políticos vendidos directamente al capital, que mientras están en sus mandatos ya están recibiendo ciertos beneficios, pero que además están a la espera de que se acabe su mandato para tener una puerta giratoria que los lleve directamente a un Consejo General de no sé qué corporación que ya acabe perfectamente con sus días. Entonces, eso no es nada. Eso no es Europa, eso no se puede definir como algo donde quieras estar, es que eso ni estar ni nada, es que no... Sí, como podéis suponer, por razones de edad, en mi juventud yo era ferviente partidario de las comunidades europeas. Claro. Como la Europa de la paz, del bienestar. Esto, ¿no? Aunque la verdad es que me he dado cuenta que no era tanto, que si lo hubiera estudiado a fondo ya había muchos banqueros metidos de por medio. De todos modos, sí que lo permitíamos. Ahora, dicho esto y pasado un periodo de madurez, en el mes de noviembre estuve aquí en Barcelona, reunido con 300 personas durante un fin de semana. Se encontraron bajo un único lema, y el lema era salir del euro, salir de la Unión Europea. Yo confieso que comulgo plenamente con esa decisión. Es interesante respecto a esto que hay como un mito, de alguna forma, de cómo se creó Europa, y es esta Europa de los pueblos y de la paz. En realidad, de los primeros textos abogando por un proyecto de los Estados Unidos de Europa federales, se escribieron en 1939 por Friedrich von Hayek, que fue, pues, es el padre, podríamos decir, de la doctrina neoliberal a la que nos están sometiendo, ¿no? Y fue sus ideas y lo que escribió durante esos años respecto a este tema que dio la idea a Hoffman, que después ayudó a redactar la Declaración Schuman junto a Monnet. O sea que desde el inicio, a pesar de alguna forma, esta propaganda, podríamos decir, de posguerra, la idea era la que era. Y eso nos ha llevado a las consecuencias actuales, que no tienen nada de incoherente con la semilla inicial. Las esperadas. Sí. Muy bien, bueno, pues hasta aquí el programa. Creo que hemos contribuido a poner luz sobre el TTIP y todos los tratados colaterales. Muchas gracias, Arkady, muchas gracias, Karma, muchas gracias, Lucía, muchas gracias, Sergi. Y como dijo Susan George, esto es como un vampiro, que al que se le pone luz, desaparece. Aquí acabamos un nuevo programa de Campo Abierto. Os esperamos el próximo día. Buenas noches. Buenas noches.